etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. La ecología humana es el ámbito propicio para el desarrollo y realización plena de la persona humana. ¿Okay? Ecología humana es todo aquello que nos rodea y que, si es realmente humana, favorece ese desarrollo y esa realización plena. El concepto de ecología fue acuñado en 1866 por Ernst Haeckel para hablar de las economías de los seres vivos. Viene del griego oikos, que significa casa o familia, y que incluye no solamente las personas, sino también las cosas, en su época los sirvientes, los esclavos, los aperos de agricultura, en fin, todo lo que constituía esa unidad operativa. Esa era la casa, el oikos. Y de allí derivó el concepto de ecosistema, que se refiere a la comunidad de seres vivientes que comparten un mismo ambiente o hábitat, interactuando entre ellos y con el medio ambiente. Seres vivientes que son interdependientes entre ellos y con el ambiente y que tienen ciertos patrones sanos de cómo interactúan entre ellos y con un orden que es discernible, que requiere protección y cuidado. De ahí, cuando hablamos de ecología, normalmente esto evoca un orden armonioso, saludable, bello. Pensamos en la naturaleza, que tenemos que conservar, protegiéndola de todo lo que pueda contaminarla, romper su equilibrio o destruirla. Ahora, el hombre siempre ha sido consciente de que su actividad puede afectar el medio ambiente, pero a mediados del siglo XX esa conciencia se empieza a agudizar. En los años 50 salen las noticias la contaminación de mercurio en la bahía de Minamata, en Japón, donde una fábrica estaba contaminando la bahía y estaba causando daño a los peces, pero también a las personas. En los años 60, Rachel Carson publica un libro que se llama Silent Spring, donde ella empieza a hablar de la contaminación de los insecticidas y de los fertilizantes, porque se venían usando, digamos, con mucha intensidad, y nadie era consciente de que esos químicos quedaban depositados en la tierra y en el agua y no se disolvía para el año siguiente. Entonces era una continua acumulación que estaba envenenando nuestra agricultura. En los años 70, a fines de los 70, viene el fenómeno de la lluvia ácida. ¿Qué ocurre? Con toda la producción industrial en Inglaterra, toda la quema de petróleo y de carbón, se emitían muchos gases tóxicos que se iban a la atmósfera. Uno pensaba, bueno, el humo se va y bueno, desaparece. Todo esto se condensaba, digamos, en las nubes, los vientos los llevaban y empezó a caer en Suecia una lluvia negra que además contaminaba los bosques, los lagos. Entonces fue un desastre y fue una toma de conciencia, es decir, el problema de la ecología no es un problema local, no es que estoy contaminando este río, este lago, no, es un problema global. Y lo que yo hago en Inglaterra afecta lo que ocurre en Suecia. Tanto así que a partir de eso se genera un movimiento, una iniciativa para tener una cumbre mundial sobre ecología, y Suecia, que había sido la afectada por esta lluvia ácida, es la que se voluntaria para ser la sede de la primera cumbre ambiental que se da en el año 72 en Estocolmo. Entonces, estas cumbres ambientales se han sucedido cada 10 años. En el 82 hubo una dedicada a la contaminación de los mares, el 92 hubo una en Río, el 2002 en Johannesburgo, y acabamos de tener en 2012 Río más 20, porque hubo una en Río 92 y ahora está en el 2012 también en Río. Entonces, también ha habido en estos últimos 50, 60 años muchos pronunciamientos que hablaban del exceso de población y decían que la tierra se iba a destruir,
que no tenía capacidad la tierra para sostener la población que teníamos, que había que reducir la población por cualquier medio. Había catástrofes con fechas previstas. El año 80 se acabó todo, el año 80 colapsa el mundo, el año 95 colapsa, el 2002 y así sucesivamente. Todas estas fechas han venido cumpliéndose y las catástrofes anunciadas no han ocurrido. Esto no quiere decir que no haya problemas, pero no del orden, no de la gravedad de la que se habla o de la que se hablaba. Ahora, ningún científico serio sostiene que el exceso de población es un problema ambiental serio. Obviamente es un factor y sí incide, pero ningún científico serio sostiene que hay que reducir la población. Y está probado que la Tierra tiene capacidad en exceso para sostener con alimentos. Hoy en día se producen más alimentos que los necesarios para sostener a todos los habitantes. Y el problema del hambre no es un problema de producción de alimentos, es un problema económico, de distribución, de equidad, en un cierto sentido de justicia. Hay, sí, posturas ideológicas que siguen explotando el tema de la población, pero como digo, ya no hay ningún científico serio que lo mantenga. Estas posturas tienen más bien un origen ideológico nihilista, es decir, el hombre es la plaga más grande y dañina que jamás ha existido, el hombre debe ser o eliminado o por lo menos contenido. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del problema ecológico, ¿a quién se recurre para resolverlo? Si no es al hombre. No le pedimos ni a los delfines, ni a los gatos, ni a los elefantes que se preocupen de resolver el problema ecológico. Entonces eso apunta a una diferencia cualitativa de lo que es la persona humana en medio de la creación. Algunos autores no solamente acusan al hombre, sino además, en particular, a la religión cristiana de propiciar el abuso de la naturaleza. Se menciona el mandato de Dios de dominar la tierra, recibido en el Génesis, y como que eso le daría al hombre la justificación para imponer su voluntad a su capricho y explotar la tierra. Esto también obedece más a una postura ideológica que a la realidad. Para comenzar, el verbo dominar, usado en Génesis, viene de la raíz domine, o señor, que es la palabra con la que se alude al Señor Jesucristo y al señorío de Cristo y de Dios sobre la tierra. Entonces, no es un señorío de tiranía, sino más bien de responsabilidad, de cuidado, de un cuidado paternal, donde se busca el bien de los súbditos o del territorio o aquello, digamos, sobre lo cual se tiene responsabilidad. Pero además, la historia de la Iglesia y la cultura católica muestran 17 siglos de una relación relativamente armoniosa con la creación. Ejemplos palpables tenemos en el equilibrio de los ecosistemas que generaban las comunidades monásticas, donde había un equilibrio entre las necesidades y los ritmos de la tierra, la rotación de los distintos tipos de cosecha. Todo eso se va generando a partir, sobre todo, inicialmente a partir de la cultura monástica, que va buscando cómo enganchar, cómo sintonizar con la tierra para que efectivamente haya una relación armoniosa. A eso le podemos sumar también toda la visión franciscana de la naturaleza, donde efectivamente hay no solamente armonía, hay la evocación de una comunidad fraterna, ¿no? Entonces, entre la persona humana, el hombre, y las criaturas. El abuso y la explotación más bien se propagan con la ilustración y el liberalismo, en el que la racionalidad instrumental, y no sé si has desarrollado este concepto antes, racionalidad instrumental viene a que la razón es el instrumento último para aplicarse a la realidad. Entonces, todo lo que la razón concluye es lo que puedo hacer. Ya no hay un criterio ético, es más bien la voluntad de poder. Todo lo que mi razón, mi tecnología, mi ciencia me permite, tengo derecho a hacer. Y en consecuencia, no hay límites, no hay criterios éticos, y la revolución industrial
empieza a explotar los recursos naturales para obtener un beneficio económico sin ningún otro tipo de consideración. Entonces, la explotación viene en realidad de los 3 últimos siglos, donde la revolución industrial, digamos, en el marco de la ilustración, se siente con la libertad de usar la naturaleza a su criterio y sin ningún límite ético. Se dice también que, bueno, el consumismo viene a agravar esto en este último siglo, pero también la ética protestante, según explicaba Max Weber, ve en la prosperidad material una bendición. Si yo tengo dinero, si yo prospero económicamente, significa que Dios me mira con buenos ojos, que soy bendecido. Entonces se busca la prosperidad material como una manera de sentirse en armonía con mi plan de realización y además con la buena voluntad de Dios. Entonces esta ética protestante también fomenta la preocupación por el desarrollo material o económico que impulsa o sigue impulsando este proceso de abuso de la naturaleza. Ahora, la ecología, repito, es la economía de los seres vivos. Se ha solido entender como la naturaleza, como la comunidad de los seres vivientes, animales, plantas, en un lugar, en un ámbito determinado. Pero la ecología ya propiamente humana busca ampliar la comprensión de esa comunidad de las criaturas que conforman el entorno natural en 3 aspectos distintos. Uno es, la ecología necesita al ser humano. No se puede concebir la ecología sin el ser humano. Entonces se añade la presencia del ser humano a la ecología. Lo segundo es que no solamente es lo material, también es lo que va más allá de lo físico, lo metafísico. Es decir, la dimensión moral, espiritual, lo que significa toda la actividad del alma, y esto implica la cultura y la sociedad. Y lo tercero, que es algo a lo que hacía mucha alusión el Papa Benedicto en Caritas in Veritate, la dimensión histórico-temporal. Es decir, no solamente se toma en cuenta la ecología de los que estamos hoy acá, sino se habla de las generaciones futuras. ¿Cómo dejamos un ambiente sostenible en el tiempo para que en el futuro los seres humanos, que les toque vivir de acá a 50, 100 años, puedan seguir viviendo en un ambiente sano que se pueda seguir manteniendo en el tiempo? Ahora, incluir todas estas dimensiones es necesario para poder comprender realmente la dinámica del medio ambiente. Es claro que la acción del ser humano afecta el medio ambiente, eso no lo discute nadie, y por eso es que el ser humano tiene que ser parte de la ecuación. Pero también es cierto que el medio ambiente influye sobre el ser humano. Sabemos que las personas de países tropicales son distintas en su modo de ser que las personas de los países nórdicos. El clima, el ambiente, todo eso influye en la cultura y en la manera como se desarrolla la personalidad de los seres humanos. Además, los procesos de pensamiento, movimientos culturales, ideologías, también afectan el medio ambiente. Y hemos visto cómo la racionalidad instrumental de la ilustración nos da la justificación para explotar la naturaleza sin ningún límite. Por otro lado, también vemos que hay una interdependencia entre los animales y los seres humanos. Muchas culturas, por ejemplo, los nativos de Norteamérica, tenían una relación muy cercana, casi mística, con los bisontes o los búfalos, ¿no? Entonces toda su cultura estaba hecha en función del búfalo, ¿no? Desde su religión hasta su modo de vestir, su modo de comer, etc. Entonces hay una relación estrecha que tiene que ser entendida y que tiene que ser propiciada en términos no de conflicto, sino de armonía. La ciencia empírica nos puede dar una serie de elementos para entender esta relación, pero es insuficiente, sin embargo, para entender lo metafísico, lo sobrenatural. Y ahí es donde la filosofía y la teología, a través de la fe y la razón, son necesarios.
La ecología humana en la historia. La noción de ecología humana ha existido desde el principio del siglo XX. En primer lugar, se centró en la geografía y el impacto humano sobre el medio ambiente, pero luego sobre el impacto del medio ambiente sobre el ser humano. Entre los 20 y los 40 tuvo mucho auge la ecología humana como elemento de la sociología, en particular en la Universidad de Chicago. Y luego perdió vigencia en la sociología, pero lo fue tomando la arquitectura, el urbanismo, la psicología, la economía, la política, es decir, todos han tenido que ver con la ecología humana. ¿Y por qué? Porque en cierto modo la ecología humana toca todos los ámbitos de la persona. Sin embargo, en la estructura académica tradicional, que es por disciplinas y que ahora se centra en la especialización, es muy difícil encajar la ecología humana porque tiene que ver con todo. Entonces, si uno se mete a ecología humana, automáticamente es todista. Y si eres todista, ya no eres especialista, entonces estás en un segundo nivel. Entonces, si quieres hacer la carrera académica, no te conviene meterte a ecología humana. Vamos a ver si eso cambia con la encíclica de Papa Francisco. Como digo, fue pasando por distintas disciplinas, pero esto lo interesante es que ha mostrado cuáles son todos los elementos que están presentes en la ecología humana y cómo interactúan entre sí, y la necesidad de pensar en la ecología humana como un ámbito de estudio interdisciplinario, es decir, que necesita recoger de las distintas disciplinas y reflexionar y analizar la interacción que tienen entre sí la geografía, con la cultura, con la psicología, con los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Vamos a hablar ahora de desarrollo sostenible. Les decía que en el 72 se celebró la primera cumbre ambiental en Estocolmo. Los países desarrollados habían tomado conciencia, repito, a través de esto que venía diciendo, mencioné algunos ejemplos de los más saltantes, pero había muchos elementos que hacían pensar, sí, hay un problema ambiental y hay que enfrentarlo. Entonces, los países desarrollados querían reducir la producción, o por lo menos ponerle un tope a la producción industrial para evitar una mayor contaminación. Pero querían poner el tope a los estándares que en ese momento tenían todos los países. Y además, hacer que todos los países contribuyan con el costo de lo que implicaba empezar a limpiar la atmósfera, las aguas, etcétera, etcétera. Los países subdesarrollados se rebelaron. Dijeron, para comenzar, el desastre ambiental no es culpa de los países subdesarrollados, sino de los países desarrollados que han venido ejerciendo esta explotación y tirando todo este desecho en el medio ambiente durante décadas. Entonces, ustedes que se han desarrollado no pueden decirnos a nosotros que nos quedemos a este nivel de subdesarrollo y no crezcamos económicamente, porque eso es condenar a la pobreza a todos nuestros países. Entonces es inaceptable que a nosotros nos pongan los mismos topes, es decir, los topes en los que ahora estamos. Nosotros necesitamos desarrollarlos, número uno. Y número dos, ¿qué tal raza que quieran que nosotros también contribuyamos a pagar por el desastre que han hecho ustedes, los países ricos? Entonces hubo un entrampamiento, no caminó el acuerdo, pero empezó a generarse la conciencia de que ya la protección ambiental no puede estar desvinculada del proceso de desarrollo, que tiene que ser de alguna manera compatible con el proceso de desarrollo. Esto, repito, empieza en esta bronca del año 72 y va evolucionando a lo largo de casi unas 2 décadas, durante las cuales se va estudiando esto. Hay un reporte llamado el reporte Brundtland en el año 84, donde empieza ya, no usa el término desarrollo sostenible, pero empieza a coordinar, a ensamblar y decir, bueno, sí, tiene que permitirse el desarrollo de los países subdesarrollados, pero esto tiene que tener en cuenta el factor ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, esto se va, como digo, se va desarrollando, y finalmente, en la Cumbre de la Tierra del 92 en Río, ya se habla de un desarrollo en armonía con el medio ambiente, pero cosa interesantísima, que para nosotros es muy importante,
La cumbre del 92 de Río ya habla de que el centro tiene que ser la persona humana. Y a mí me parece, digo, espectacular, no siempre se ha respetado, pero ya se habla ahí como una condición básica de que el centro tiene que ser la persona humana. En esta línea, esto sigue avanzando. Hay la cumbre del milenio de las Naciones Unidas en el año 2000 y se adopta la Declaración del Milenio, donde se habla de 8 objetivos de desarrollo que tienen que poder alcanzarse, donde ya se va tomando conciencia de que es necesario tomar en cuenta la presencia de la persona humana. Ahora, el desarrollo sostenible, cuando se empieza a hablar de desarrollo sostenible, primero se habla de, repito, esta armonía, desarrollo y protegiendo el medio ambiente. Y eso es lo que se empieza a trabajar. Pero al cabo de un tiempo empieza a haber una reflexión adicional y dice, muchas veces las cifras macroeconómicas hablan de un desarrollo. Este país está creciendo. Y puede ser verdad en términos macroeconómicos. Pero esas cifras macroeconómicas esconden muchas veces desigualdades y problemas muy terribles a nivel de las personas concretas. Poblaciones enteras cuya dignidad no es cuidada ni respetada y que en consecuencia hablar solo de desarrollo económico no toma en cuenta a cada persona humana. Entonces se empieza a generar un tercer elemento que está ahí, que es el desarrollo social. Es decir, no basta hablar de desarrollo económico, sino que también hay que hablar de desarrollo social. Y en el desarrollo social atendemos a las necesidades y problemas de las personas concretas. Entonces, por eso es que en la línea de este poner por obra el desarrollo social, la Cumbre del Milenio empieza a hablar de estos 8 objetivos, donde habla de erradicar la pobreza, lograr la educación primaria universal, promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el HIV, el SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una organización mundial para el desarrollo. Entonces, los objetivos del milenio son o reflejan un importante cambio en el concepto de lo que era el desarrollo sostenible. Y eso se hizo evidente en Johannesburgo, ya más claramente en el año 2002, donde ya se establecen estos 3 pilares del desarrollo sostenible, ¿no? Desarrollo social, desarrollo económico y protección del medio ambiente. Los pilares del desarrollo sostenible son claramente independientes, obviamente tienen que ver unos con otros. Si no tengo desarrollo económico, no tengo cómo financiar el desarrollo social. Al mismo tiempo, si yo no cuido el medio ambiente, mi desarrollo económico en un momento va a colapsar. Entonces, son interdependientes, pero obviamente hay que trabajar para que la manera como funcionan entre sí efectivamente siga teniendo como eje y como destino de sus beneficios a la persona humana. Vamos a hablar ahora de algunas dimensiones poco sanas en la concepción de la persona y el ámbito social. ¿Qué pasa? Si hablamos de ecología humana y hablamos del ámbito propicio para la realización de la persona, entonces tenemos que decir de qué persona humana estamos hablando. ¿Cómo es esta persona humana que queremos ayudar a que se desarrolle, a que se realice? ¿Y cómo le proporcionamos el ambiente adecuado para esta persona humana? Entonces tiene que haber, si no un acuerdo, por lo menos un cierto consenso sobre lo que es la persona humana. ¿Cuál es la persona humana que se realiza? ¿Qué necesita esa persona humana para realizarse? Sin embargo, como consecuencia de muchas de las ideologías y del proceso, digamos, que se viene desde hace varios siglos, tenemos hoy en día nociones muy erradas de lo que es la persona humana y el ambiente social. Hablamos, para comenzar, y esto tiene que ver, obviamente, unas cosas centrales, y luego vamos a hablar un poquito más, pero cuando el Papa Juan Pablo II acuña el término ecología humana desde la perspectiva católica,
habla de la familia y la educación como elementos fundamentales. ¿Por qué? Porque la familia y la educación, que coopera con la familia, tienen que ayudar a formar esta persona humana y formar el ámbito en el cual se pueda desenvolver y desarrollarse. Entonces, hay una base antropológica que tiene que ser tomada en cuenta, ¿no? Toda persona busca el bien. Por la razón y la libertad, tiene la capacidad de pensar y decidir acciones orientadas al bien. Toda acción que hacemos tiene un propósito de lograr algún bien. Y para lograr ese bien, toda acción que hacemos se articula en conocimientos que tienen que ser verdaderos. Si yo tengo sed, yo digo, ya, para saciar mi sed, tengo que tomar algún líquido, refrescante, agua, qué sé yo. Si yo tengo sed y voy a comer arena para saciar mi sed, estoy loco. No voy a lograr mi propósito. Hay una mentira. La arena no sacia la sed. Es un ejemplo muy evidente y muy tonto, pero lo que quiero recalcar es, yo necesito conocer la verdad sobre mí mismo y sobre la realidad para que mis acciones logren su propósito. Si yo vengo a la formación, digamos, de los colegios Villacari de San Pedro, esta mañana, sé que tengo formación, y me voy a Miraflores, estoy yendo en la ruta equivocada, no voy a lograr mi propósito de llegar a la formación. ¿De acuerdo? Toda acción se basa en un montón de conocimientos que yo asumo que son verdaderos y que necesito que sean verdaderos para lograr mi propósito. Si no lo son, el propósito se frustra y no alcanzo el bien. Si no tengo el conocimiento necesario, me equivoco o ando engañado, y si ando equivocado o engañado, no soy realmente libre. Entonces la libertad necesita de la verdad para poder operar. Si Dios no existe, en términos prácticos, no hay fundamento para nada. Todo es relativo, lo que se dice hoy en día, la verdad no existe, incluso todo bien es relativo, y la libertad no puede aspirar ni a la verdad ni al bien. Todo se reduce a deseos y preferencias, que es en el fondo mucho de lo que está detrás de la cultura contemporánea. Sin embargo, nosotros afirmamos que Dios existe y que ha creado el universo con un orden natural y sobrenatural. Lo ha creado de cierta manera para que funcione de cierta manera. El agua fluye hacia abajo. Las vacas dan a luz terneros, no dan a luz ni serpientes ni avellanas. Hay un orden, las cosas funcionan de cierta manera. Y felizmente, porque parte del rol de la ciencia es descubrir las leyes que gobiernan cómo funciona el universo y aplicarlas. Si esas leyes no fueran constantes, no podríamos tener computadoras, no podríamos tener aviones que vuelan sin caerse, no podríamos tener la tecnología, digamos, que tanto ayuda a la medicina hoy en día. Todo eso se funda en que hay leyes que se cumplen consistentemente y que yo puedo confiar que se van a cumplir. Yo no puedo someterme a una cirugía láser pensando de que de repente en algún momento pues, el láser se va a volver loco y me va a perforar el cerebro. Yo sé que funciona de cierta manera y si el médico es razonablemente bueno, va a poder hacer lo que pretende hacer, ¿no? Entonces, confío en eso y suele ser cierto, ¿no? Entonces, el ser humano tiene, además de lo natural, nuestra biología, nuestra fisiología, tiene una dimensión sobrenatural. Esa dimensión sobrenatural también tiene un orden, también funciona de cierta manera. Entonces, yo tengo que descubrir y conocer cómo es ese orden para poder ayudar, para poder hacer que se realice del modo que le toca. Por lo mismo, la ecología humana va a respetar el espacio de libertad de cada persona, pero va a promover valores y estilos de vida consistentes con el bien, con la verdad de la naturaleza humana. Y por lo mismo, vamos a considerar tóxico y vamos a buscar eliminar o desincentivar aquello que vulnera la dignidad de la persona o que plantea una naturaleza o un camino de realización que son no conformes con la naturaleza humana. Dentro de estos modos de pensar contemporáneo también hay
un orden social que está desenfocado. En la forma de organización política predominante hay un concepto de la libertad humana en que ésta se separa de la verdad. La libertad humana ya no tiene ninguna obligación de responder a la verdad, sino es lo que yo quiero. Bueno, no se dice mi capricho, hasta es políticamente incorrecto decir mi capricho. Pero en el fondo, si yo digo, yo siento profundamente que tengo que hacer esto, ya todo el mundo tiene que echarse atrás y decir, si tú lo sientes profundamente, o sea, ese eres tú. ¿Quién te puede decir que no? Entonces, esto, obviamente, digamos, en términos prácticos y reales, no funciona. La gente destruye su vida así justamente porque muchas veces somos presas de pasiones o de ideas que no son acordes con la realidad y al buscar ejecutarlas nos hacemos daño a nosotros mismos y a los demás. Esta noción de la vida centrada en la autosatisfacción no solo resta importancia a la ética y a la responsabilidad social, sino que a veces el sentir hoy en día es que hablar de ética y de responsabilidad social es casi como malograr la fiesta, ¿no? O sea, si tú hablas de moral, eres un aguafiestas, o sea, digamos, es más, pretender hablar de moral es casi como que quieres imponernos tu moral y en consecuencia eres una amenaza para la libertad de los demás. Por otro lado, se habla de igualdad de oportunidades, pero igualdad de oportunidades, en el fondo, enmascara un neodarwinismo social que justifica ignorar las necesidades de los más pobres. En otras palabras, hay igualdad, pero claro, si yo tengo ciertos recursos, tuve cierta educación, tengo cierto entorno social, la igualdad de oportunidades en realidad que yo tengo es bien distinta a la que tiene alguien que no tiene esos recursos. Entonces es como decir, ya vamos a soltar en la plaza un león y un cordero. Igualdad de oportunidades, que sobrevive el mejor, ¿no? Entonces, no es justo. O sea, hablar de igualdad de oportunidades para excusarse de tener que preocuparse por los pobres, en el fondo es una mentira y es una injusticia. Nuevamente, aproximaciones a las necesidades humanas, como no sé si ustedes han oído hablar de la escala de necesidades de Maslow, pero Maslow sostiene que las necesidades más importantes son las materiales básicas: alimento, vivienda, bienes y servicios de primera necesidad. Y él dice que hay que satisfacer esas primero y después puedes preocuparte de las otras, de las necesidades relacionales, morales, espirituales. En el fondo, ¿esto qué implica? Que lo espiritual, como necesidad, es un lujo que algunos se pueden permitir. La mayoría no. La mayoría sigue en su esquema de necesidad básica. Y por eso los objetivos del milenio están en esta lógica. Preocuparse por las necesidades básicas, lo cual es cierto y es necesario, pero lamentablemente, en el modo de pensar, eso es lo que importa. Y lo demás, la moral, la cultura, lo espiritual, eso es un lujo que, bueno, si puedes bien y si no, mala suerte. En lo social, o en la estructura social, el liberalismo secular promueve un espacio público donde las cuestiones políticas y económicas se discuten en función de la libertad individual, pero las creencias religiosas, que deberían formar parte clave de esa libertad, se les niega su libertad de expresión. Hay una fuerte carga ideológica sobre los derechos individuales. Por ejemplo, la ideología de género es vista como más importante que la protección de la familia. El bien común, el destino universal de los bienes de la tierra y de la acción humana y la solidaridad no se suelen reconocer como deberes, sino más bien como opcionales que depende del deseo o la libertad de cada cual. Vamos a hablar ahora del aporte de Juan Pablo II. Juan Pablo II propone en el año 91, en los centésimos años, la ecología humana. Es interesante pensar de dónde surgió esto, de dónde forma el concepto, por qué lo utiliza de esa manera, cómo se relaciona con los otros temas del pensamiento social católico, porque eso se coloca en una encíclica que justamente habla del pensamiento social,
Y a medida que la reflexión se profundiza, se hace cada vez más evidente lo providencial de este concepto. Para comenzar, la ecología se conecta con una fuente de preocupaciones, expectativas y compromisos de la cultura global actual que tiene mucha vigencia. Hablar de ecología es tocar una tecla que la mayor parte de gente responde positivamente. La ecología tiene el atractivo ya que evoca una causa moral que tiene amplio apoyo, pero también evoca el anhelo de armonía y comunión con la naturaleza. Una armonía libre de controversias y complicaciones, un anhelo que se puede disfrutar con facilidad. Ahora, junto a ecología pone la palabra humana. Es otra palabra que, a pesar de estar muy utilizada, sigue teniendo vigencia. Y una vigencia con una connotación positiva. Cuando se habla de algo humanitario, se habla naturalmente de algo bueno. Cuando se habla de lo humano, en confrontación con lo inhumano, se habla de algo bueno, virtuoso, compasivo, éticamente apropiado. En fin, ecología humana es un término que tiene mucha, que apela mucho, digamos, dentro de nuestra cultura. Ahora, la ecología humana presentada por Juan Pablo II no se oponía a la ecología natural, sino que más bien se presenta como un complemento. Él dice, es importante preocuparse por la ecología natural y hay mucho que hacer. Pero no solo hay que preocuparnos por la ecología natural, sino también por la ecología humana. Y cuando habla de ecología humana, habla justamente del entorno de la familia, el trabajo, el urbanismo, la arquitectura, todos los elementos, sobre todo la cultura. Recuerden que el Papa Juan Pablo II es uno de los grandes propulsores de la concepción de la cultura como ese entorno que debe ser favorable a la persona y cuyo eje, cuyo centro tiene que ser la fe. Entonces, hay la necesidad además de iluminar muchos de los debates sobre temas sociológicos. Lamentablemente la sociología en las últimas décadas ha perdido mucha vigencia, por dos razones. Uno, se ideologizó tanto que ya perdió credibilidad. Y segundo, hay otras ramas de la sociología que son tan técnicas, pero tan técnicas, que los sociólogos solo pueden hablar entre ellos porque solo entre ellos se entienden. Entonces, cuando tenemos problemas importantes a nivel social, la familia, la educación, la organización cívica, el debate público de los temas que tienen que ver con la sociedad, la sociología no juega un rol importante y no hay nadie que haya llenado ese vacío aún. Y cuando hablamos de la familia, ¿quién es el que habla de la familia? La iglesia. Y entonces, la familia es una cuestión de los católicos, su problema, no vengan a imponernos su moral. Entonces no hay un tratamiento científico consistente de esos problemas sociales que son relevantes a todos nosotros. Entonces, la ecología humana es todo el ambiente en que se desenvuelve la vida del ser humano. Es la naturaleza que nos rodea, los mares, los ríos, los peces, las aves, las plantas, el clima, los huracanes y terremotos, pero también es la arquitectura, la decoración, el urbanismo, los ambientes en que vivimos, las modas y costumbres, la música, las diversiones, el deporte, el entretenimiento, las normas morales, los vicios que hay en la sociedad, las leyes. Todo eso es parte de la ecología humana. Y es sobre todo la familia, que es la que modela de modo fundamental las actitudes, valores, creencias y estilo de vida de la persona. Muy importantes también, repito, los señala Juan Pablo, son la educación, el ambiente social y cultural y el trabajo. Todo esto influye en formar o en deformar a la persona, pero a su vez la persona, con su acción, va influyendo y formando, deformando el ambiente en que está inmerso. Esto es muy importante. El ambiente influye sobre nosotros, influye mucho. Pero nosotros, cuando tomamos iniciativa consciente y deliberada, somos capaces de influir sobre el ambiente. Y somos capaces de darle otra forma. Dios quiera que positiva. Pero digo,
no solamente debemos ser conscientes de cómo el ambiente va influyendo sobre nosotros para poder saber cómo responder a esa influencia, sino también ser conscientes de cuál es nuestra responsabilidad de ejercer con nuestra libertad una influencia positiva. Ahora, un ambiente, sea la casa, el colegio, las relaciones sociales, en las relaciones sociales que tolera o promueve, influye de un modo positivo o negativo en la ecología humana que afecta a las personas que están en ese medio. Si se tolera o promueve la pornografía, el consumo de drogas, es tóxico en esa medida. Consentir el exceso de alcohol o ver el sexo como entretenimiento o travesura también transmite un mensaje dañino. No cuidar y respetar la vida y la dignidad de los seres humanos devalúa la vida y la dignidad de todos. Un estilo de vida que pone el valor en lo material y en el consumo, en el tener y en el lucir, más que en el ser, también va envenenando la perspectiva de la persona humana. El culto al cuerpo, a la belleza o apariencia física, empobrece y debilita el carácter y la dimensión espiritual. Los limeños tenemos una ironía, un modo de ser lacras que muchas veces es destructivo y cruel y que atenta contra la dignidad y la autoestima de las personas. Siendo que todo esto nos afecta a nosotros, a nuestros familiares y amigos y a la sociedad toda, debemos estar atentos para darnos cuenta y, por otro lado, actuar en corregir lo que corresponda a nivel de pensamiento, en lo motivo afectivo y en las conductas concretas. Este es un modo muy concreto de evangelizar la cultura. Como padres de familia, como profesores, como autoridad de referencia en nuestros ambientes, tenemos esa responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de, 1, ser conscientes de los valores o antivalores en la ecología humana que hay en nuestros ambientes. 2, ayudar a otros a tomar conciencia de esos valores o antivalores para contar con su cooperación. 3, tomar acción inteligente y concertada en reforzar lo positivo de la ecología humana que nos rodea y combatir lo negativo. 4, salir al encuentro de los que se vean afectados para corregir y sanar lo que corresponda. Ahora, ¿cuál es la importancia o el valor de la ecología humana? 4 puntos. Rescata lo integral de la persona humana. Se centra en lo que la persona necesita para realizarse plenamente como persona. Segundo, propicia la responsabilidad y la solidaridad. El ambiente nos afecta a todos. Si yo hago una barbaridad, no es solamente mi libertad, estoy dañando el ambiente que todos compartimos, lo estoy haciendo tóxico, lo estoy haciendo incómodo, quizás hostil, violento. Entonces, hay una responsabilidad común en que nuestra ecología humana sea sana. Y eso se opone, en un sentido, es una perspectiva muy distinta de la perspectiva que parte del individuo y sus derechos. Yo, individuo, mis derechos, yo lo que me da la gana hasta donde pueda. La preocupación de la ecología humana te lleva a una responsabilidad común y compartida que es mucho más sana y que construye vínculos de solidaridad, de fraternidad y de apoyo mutuo. Tercero, corrige y critica la sociedad y el ambiente cultural en lo que deshumaniza para progresar a una sociedad más sana y más justa. Y cuarto, propicia la armonía y la integración entre la ecología natural y la ecología humana. En muchas perspectivas están enfrentadas. Todo lo que le das al ser humano se lo tienes que quitar a la naturaleza.
es ya casi una cuestión de oposición. Entonces hay que tener una perspectiva mucho más, repito, mucho más concertada, integrada, armoniosa, reconciliada. Finalmente quiero hablar de dos casos puntuales que creo que son interesantes dentro de iluminando cómo es que la ecología humana nos sirve para enfrentar ciertas cosas. Uno es la familia. Juan Pablo II lo presenta como el espacio fundamental de la ecología humana por todo lo que contribuye a la formación del niño, de la persona. Y digamos, hay muchos estudios que muestran claramente cómo es que una familia sana y funcional tiene efectos positivos, concretamente en la educación. Hay muchos estudios que analizan cuáles son los factores que determinan un mejor resultado en la educación. Más inversión, el ratio de profesores-alumnos, mejor infraestructura, mejor currícula, un seguimiento más constante. Dentro de esos factores está la familia, una familia sana y funcional. Por lejos, la familia es un mejor predictor del éxito escolar que cualquiera de los otros factores. Asimismo, hay otros estudios donde se muestra cómo es que un conjunto de, vamos a llamarlo patología, porque en fondos obedecen a estudios de salud pública, tienen que ver con la falta de una familia sana. Alcoholismo, drogadicción, depresión, problemas mentales, adicciones, embarazo en adolescentes, miles de problemas cuya incidencia se correlaciona con la falta de una familia sana. Entonces, uno tendría que pensar hasta desde el punto de vista económico. Al Estado le convendría promover la estabilidad de la familia. Pero ideológicamente eso es inaceptable. ¿Por qué? Porque choca con la ideología de género y la ideología de que la libertad sexual no puede ser reprimida bajo ningún concepto. Asistí a una conferencia en que presentaron el tema del divorcio y dijeron: la sociedad democrática libre te prohíbe hacer un compromiso de toda la vida. No tienes derecho a hacer ese compromiso. La ley del divorcio dice: tu compromiso para toda la vida no es válido. Entonces, en nombre de la libertad, te quitan la libertad, por ejemplo. Y así como el divorcio, la ideología de género, el aborto, la anticoncepción, etcétera, etcétera, son un montón de elementos que contribuyen a debilitar o a distorsionar la realidad de la familia en vez de sustentarla o reforzarla. El segundo tema, de ejemplo, es el cambio climático. Más allá de todas las incertidumbres sobre si hay o no cambio climático y si el hombre tiene responsabilidad o no y cuánta responsabilidad, y lo digo porque efectivamente hay incertidumbres sobre todo esto, nadie ha logrado demostrar que efectivamente hay un cambio climático que no responda a los ciclos que se dan por miles de años, digamos, en la Tierra. Y tampoco se ha logrado demostrar qué responsabilidad tiene el ser humano y cuánta. Más allá de eso, sí hay una contaminación objetiva que es generada por el hombre y que en lo posible debe controlarse. Habrán oído ustedes hablar de las emisiones de carbono, de los créditos de carbono que ahora se usan como parte de la economía. Todo eso es interesante, pero digamos, yo quiero señalar un par de problemas relacionados con eso. El carbono, particularmente el dióxido de carbono, son emisiones que se dan a partir de quemar combustibles fósiles, o sea, gas natural, petróleo, carbón. El carbón es producto de la población, ¿ok?, por el PBI per cápita
sea, la cantidad de gente por lo que consume cada uno, digamos, el PBI es la producción que se utiliza en una sociedad por, vamos a llamar acá, producción sobre unidad de energía. ¿Cuántas unidades de energía necesito para producir determinados productos, servicios, por unidad de energía sobre combustible? Es decir, ¿cuántas unidades de combustible necesito para una unidad de energía? Entonces, vemos que en este caso se está trabajando mucho y la tecnología está haciendo que el combustible produzca, o sea, más eficiente en la energía que produce. Eso es un cambio marginal que va creciendo lentamente y bueno, se sigue avanzando. Hay igualmente las unidades de producción por energía, también es una cuestión de eficiencia, la que se sigue avanzando. Tenemos que el reto es la población y cuánto consume la población. Y acá se habla pues de que hay que consumir menos, hay que bajar la producción industrial, etc. Pero los mayores precursores de esto son los países desarrollados. Un habitante de Estados Unidos consume entre 40 a 60 veces lo que consume en energía y recursos naturales. Está bien, está bien. Un habitante de un país pobre. Entonces, si yo quiero resolver el problema del exceso de carbono, o sea, me da lo mismo eliminar una persona en Estados Unidos o 50 en África. El cuestionamiento de cambiar el estilo de vida no quiere ser aceptado por los países desarrollados. Es más, si ustedes se ponen a pensar, si todos nosotros, es decir, todos los habitantes de la Tierra, tuvieran o apuntaran a tener el mismo estilo de vida, que es el de los países desarrollados, y es el que nos propone la cultura global, todo el marketing, toda la propaganda, todo lo que vemos, los automóviles, la ropa, los viajes, todo ese estilo de vida, si todos apuntáramos a tener ese estilo de vida, sería absolutamente insostenible. Y sin embargo, la economía no contempla ni remotamente la posibilidad de reducir ese estilo de vida. Entonces, es insostenible y la única solución es o es un estilo de vida para el 3% superior y el resto piña, entonces no lo promovamos, porque lo que estamos haciendo es, en el fondo, cruel. Estamos diciendo, este es el estilo de vida deseable, pero ustedes no van a poder alcanzar. O vamos a una cultura que esté en función de las necesidades reales de la persona, que no sea una cultura consumista. Entonces el problema principal está en el estilo de vida que fomenta un consumo exagerado y donde gastamos más recursos naturales, quemamos más energía, usamos mucha de esta energía en promover la venta de estos artículos, la gente se endeuda para poder comprarlos, generamos problemas económicos, los usan y los botan al cabo de un poco tiempo, porque ese es el propósito, consumir. Y en consecuencia generamos problemas ambientales por todos lados, sin ningún efecto positivo real, por lo menos que tenga que ver directamente con la organización de la persona. Entonces, estos son temas de fondo, no los vamos a resolver así nomás, pero que la ecología humana nos ayuda a entenderlos y de cierta manera decir ya, ¿cómo me relaciono yo con eso y cómo ayudo o soy parte del problema? Entonces, en el fondo, bueno, la ecología nos ayuda a armonizar estas perspectivas, a centrarnos en lo que es lo importante en la persona humana y a cuidar en nuestros ambientes, nuestra familia, nuestro aula de clase, nuestro colegio, nuestro ámbito social, fomentemos las actitudes y valores que propician una cultura y una ecología humana sana y seamos conscientes de desmotivar, prohibir o eliminar aquello que justamente hacen daño. Gracias.
Creo que tenemos un rato de preguntas. O sea que... Buenos días. Muchas gracias por tu presentación. Me gustaría saber tu opinión sobre lo que en inglés se llama carbon trading. No sé cómo se llama en español, pero básicamente mi unión de Kioto ha puesto unas ¿cómo se dice? Metas para cada país para llegar a un nivel, o bajar sus niveles de emisiones, ¿no? Y una manera de los países llega a metas es con este mercado, donde básicamente un país que tiene altos niveles de emisiones puede intercambiar con un país con bajos niveles de emisiones, y básicamente es un mercado que funciona, un mercado en que básicamente, que yo veo, los países evitan sus compromisos y utiliza salida económico que poca gente entiende o sabe para continuar con sus estilos de vida, especialmente los países desarrollados que no quieren deshacerse de vivir así. Y bueno, no sé, solamente quiero saber tu opinión sobre esto. Gracias. A ver, yo creo que efectivamente, como todo sistema, se presta a abusos. El propósito, digamos, deseado, vamos a decir, es ir generando la conciencia de que no podemos consumir y generar carbono indiscriminadamente, que hay que limitarlo, que hay que ser consciente, que hay que medirlos. Y una primera manera de que te lleve a medirlo es que te cueste. Si te cuesta, entonces lo empiezas a pensar un poco más. Ya dices, ¿lo hago o no lo hago? Porque me va a costar. Entonces, pero efectivamente, hay la gente que dice, ya, yo voy a volar, digamos, voy a viajar a Europa, en mi vuelo voy a contribuir a generar tanto carbono, entonces, ¿qué opciones tengo para pagar eso y sentir que yo no he contribuido? Entonces, claro, o sea, yo puedo agarrar y decir, mi billetera es gruesa, yo puedo pagar para seguir con mi estilo de vida y no preocuparme, ¿no? Cosa que obviamente no es el propósito, pero también se da. Ahora, los países, digamos, que tienen, por decirte, nosotros, digamos, en el Perú, nuestras selvas, la selva de Brasil, en fin, digamos, hay los que tienen ambientes naturales preservados, pueden recibir un pago a cambio de seguirlos preservando, o a cambio de plantar y generar nuevos ámbitos. Nosotros, el proyecto que queremos tener de hacer que toda esta quebrada sea verde, no sé si nos generará créditos de carbono que podamos cobrar, pero es decir, los esfuerzos ecológicos son premiados de alguna manera con incentivos. Eso en un sentido es alinear los incentivos positivamente y ayuda. Es decir, conserva tus bosques, conserva tus selvas, conserva tus ambientes naturales, y como el explotarlos abusivamente te generaría un beneficio económico al que estás renunciando virtuosamente, vamos a compensarte tu virtud con algo de dinero para que te sientas mejor. Hay muchísimos abusos hoy en día en el mercado de carbono, porque hay tan poca gente que lo entiende, y los que lo entienden, digamos, sorprenden a los incautos, digamos, y en esa intermediación ganan muchísimo dinero. Todo eso va a demorar en acomodarse. Yo no tengo una posición clara si es lo mejor. Entiendo que estos incentivos están alineados de esa manera positiva, y se espera que en algún momento, digamos, cuando el mercado ya madure, efectivamente el costo sea mayor y sea un incentivo real a tener un estilo de vida más razonable y limitado. Pero lamentablemente, y no quiero ser cínico, pero creo que esto va a ser lo que llaman window dressing, decoración, para que la gente se sienta bien con su conciencia, porque en el fondo la manera como está concebido el modelo económico contemporáneo, no solo en todo el mundo desarrollado, requiere de un crecimiento constante. Entonces, para revertir eso, o sea, esto
repito, es una cosa minúscula comparado con la dimensión del problema y el dinamismo que va en una dirección totalmente distinta. Buenos días. En un momento de tu presentación mencionabas algo referente a las oportunidades, ¿no? A las oportunidades sociales. Nosotros como educadores tenemos la misión de acortar esa brecha, ¿no? De la enseñanza, desde diferentes asignaturas. Lo que a mí me llama un poco la atención es que estas diferencias cada día se ven más marcadas, ¿no? En los estratos sociales. Mencionaste que el gobierno no está, digamos, no le conviene en cierta forma por intereses sociopolíticos. Mi pregunta básicamente radica en de qué forma nosotros como educadores podríamos acortar esa brecha y plasmarla en una realidad, porque a veces todo se queda en teoría, se queda en enseñanzas, se queda en cuadernos, libros, mas no se plasma en una realidad concreta para que se dé esa equidad que es tan deseada por muchos. Y yo creo que hay muchísimo que se puede hacer y hay un montón de elementos culturales. Yo he tenido los 2 últimos años, he sido animador de una agrupación de estudiantes de acá del Colegio San Pedro. Los he tenido durante 10º y 11º. El modo como estamos acostumbrados a vivir o como están acostumbrados a vivir ellos puede mejorar mucho, por decirlo de alguna manera. O sea, algunos de ellos tratan, y lo tratan porque obviamente es algo que han aprendido probablemente también en la familia, tratan a sus empleadas domésticas con la punta del pie. Y no porque sean malos, no porque tengan un desprecio profundo, sino porque así es como funciona. Esa es su chamba, eso es lo que tienen que hacer, no es mi problema. Hay una falta de conciencia social que empieza por la manera como tratas tú a la persona humana, que es el empleado doméstico que te sirve, y que en consecuencia tiene que cambiar, porque tú tienes que ser capaz de reconocer en toda persona con la que te relacionas esa imagen de Dios que está presente. Ese es un caso. Creo que la responsabilidad del colegio, y obviamente de ustedes como parte del colegio, es darle a los alumnos la mejor formación posible para que tengan las mejores oportunidades, las mejores capacidades para hacer el impacto más grande que puedan en la sociedad. Pero junto con eso tiene que haber la conciencia de servicio, que somos privilegiados, si nos ponemos en el marco de lo que es el Perú, digamos, estamos en un pequeño porcentaje, digamos, hacia arriba de la pirámide, y en consecuencia hay una responsabilidad de solidaridad hacia aquellos más necesitados. Y eso parte de la manera como hablamos, de la manera como enfocamos los problemas. Eso es todo parte del proceso educativo, y creo yo que en la medida que tanto los padres de familia como los profesores tomen parte activa en generar ocasiones de voluntariado, de ayuda social, de gestos y acciones que ayuden a reducir esa diferencia de oportunidades, o que apunten a socorrer a los que tienen menos oportunidades de algún modo u otro, con creatividad, digamos, ensayando nuevas cosas, digamos, tratando de ayudar a que tengan mejores oportunidades aquellos que ahorita no las tienen. Creo que eso puede contribuir a que nuestros alumnos salgan con esa conciencia, y no tiene que ser en las actividades del colegio, digamos, luego tendrán su empresa, trabajarán en ningún lado, en donde estén, lleven esa conciencia y ese deseo de hacer un cambio, de dar oportunidad que no tiene, de acortar esa brecha. Creo que es lo mejor que podemos hacer. José. José, gracias. A ver, me parece interesante una de las cosas que has mencionado, esta idea de que el modelo de vida de los países desarrollados, digamos, es en buena parte el modelo de vida que aspiramos los países en vías de desarrollo, y que sí termina siendo un modelo que contribuye a toda esta serie de problemas
a nivel ecológico, digamos. Entonces, para mí me surge la pregunta, o me parece interesante que si puedes explicar un poquito más, ok, entonces, ¿cuál es el modelo de vida que queríamos apuntar? O sea, ¿de qué cosas estamos hablando? Porque has mencionado muy generalmente, por ejemplo, viajes, no sé, etcétera, etcétera, cosas a las cuales yo puedo contribuir, digamos, a emisión de carbono, lo que sea. Creo que se refiere a muchos más elementos acerca de cómo es el estilo de vida que deberíamos apuntar a tener, además porque creo que está directamente relacionado con el estilo de vida que nuestros alumnos y alumnas aspiran. Y me parece muy interesante también nosotros plantearles un modelo de vida, digamos, más realista. Tú has mencionado acerca de las necesidades reales de la persona, no sé si podrías ahondar un poquito en esas ideas. Ya. Esto voy a ir a algo muy sencillo, porque esto obviamente podría desplegarse, digamos, en todo un curso, pero pensemos cuál es la naturaleza de la economía, cuál es el propósito de la economía. La economía debe ser la manera como organizamos eficientemente los recursos para atender a nuestras necesidades. ¿Okay? Ese debe ser el propósito de la economía. ¿Y nuestras necesidades cuáles son? Necesitamos alimentarnos, necesitamos un sitio donde vivir, necesitamos vestirnos, y luego, digamos, hay otras necesidades de cultura, de educación, de recreación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que lo importante es empezar a tener una perspectiva crítica y decir, ya, ¿qué es lo que necesito y qué es lo que hago? Porque soy parte ya de un ciclo consumista, porque me lo vendieron, porque fulanito también tiene y entonces yo también tengo que tener. O sea, necesito un reloj o necesito 4 para que combinen con esto, con lo otro. Listo, acá hay terreno minado, pero ¿cuántos pares de zapatos necesita una señora? Todos los que pueda tener. Bueno, entonces a lo que voy es, mi vida y mi organización gira en torno a lo que tengo o a lo que soy. Y cuando hablo de ser, hablo de decir, la persona humana está hecha para amar, está hecha para servir, está hecha para darse a los demás, y esa debe ser mi camino de organización. Y obviamente necesito cosas, porque vivo en un mundo material, es natural, las necesito, pero ¿hasta dónde? Y hasta dónde el enfocarme en lo material me distrae de buscar lo más importante, que es mi realización como persona. Entonces, el estilo de vida parte por un estilo de vida más austero, que apunta a no dejarme distraer o no dejarme embriagar por lo material, sino que me permita tener muy presente que lo importante es el amor, la entrega, el servicio, lo espiritual, digamos, eso por un lado. Y por otro lado también decir, ya, si yo tengo más recursos, ¿de quién son? Claro, es mi sueldo, es mío, pero Dios me lo ha dado ¿para qué? Si yo cubro mis necesidades con un 50 o 60% de mi sueldo, ¿podría usar lo otro para ayudar a otros que de repente no lo tienen? Es un cambio de mentalidad de decir, ya, ¿cómo me realizo yo como persona? Pero hoy en día, lo económico y lo material es demasiado predominante y distorsiona todo. Y en consecuencia, digamos, además, o sea, hay una combinación. La economía necesita seguir creciendo, necesita el modelo en que estamos, que no es el único ni es posible, pero eso empuja a que las empresas te quieran meter y quieran sacar tu plata. Entonces van a inventar cualquier producto con el cual te puedan convencer de que vale la pena pagar. Y como la plata la tienes, la pagas y eres parte del sistema. Entonces creo que empieza por una reflexión crítica, es decir, ¿quién soy? ¿Cómo me realizo como persona? Y cómo, siendo consciente de que hay 1000 fuerzas que me empujan a consumir, ¿cómo tengo el criterio para poder ser objetivo y no dejarme, no ser un títere de las fuerzas del mercado y de la sociedad, sino decir, ya, este es mi modo de conducta, así vivo, así quiero vivir?
y así quiero enseñarle a vivir a mis hijos. Hay un amigo del movimiento que vive en Estados Unidos y en un momento dado él deja la empresa en la que estaba trabajando y recibe una cantidad de bonos que había acumulado, que nunca se había puesto a pensar en ello porque vivía trabajando, y recibe una barbaridad de plata. Reúne a sus hijos adolescentes y les dice: ¿saben qué? Yo he visto en un montón de familias que cuando los hijos han heredado les ha destruido la vida. Yo a ustedes los quiero y no quiero destruir la vida, pero no quiero hacer esto sin que ustedes estén de acuerdo. Yo no quiero dejarles un centavo. Quiero que todo lo que tenemos lo distribuyamos a favor de la iglesia, a favor de obras benéficas. Ustedes tienen asegurado el 50% de su educación. Estudien donde quieran, yo les voy a pagar el 50%. El otro se lo tienen que conseguir ustedes. Porque creo que esa es la mejor manera que desarrollen su carácter y vivan una vida feliz. Y yo, repito, no les quiero destruir la vida. Por eso no les voy a dejar una herencia. Acá, ¿qué pasaría? Lo meten al manicomio, digamos, al papá, digamos, lo juician por pródigo. Pero es un criterio válido. Es un criterio válido que obviamente nos llama la atención porque rompe con lo que estamos acostumbrados a pensar. Pero si analizan la lógica es impecable. ¿Cuáles son los criterios que gobiernan la manera como nosotros nos enfrentamos, digamos, a las decisiones económicas, a la manera como gastamos nuestra plata, usamos nuestro tiempo, las prioridades que tenemos en nuestra vida? Yo quería hacer el informe de Bernard Kirchberg, en el cual plantea muchas respuestas. Sí. Bueno, quería saber cuál es tu opinión acerca del informe de Bernard Kirchberg, este economista, acerca de las grandes problemáticas que tiene el mundo y las respuestas que él propone. Porque yo vi un video, me pareció súper interesante sobre este informe y plantea realmente respuestas aparentemente muy lógicas y bien fundamentadas sobre desde el tema de nutrición en el mundo, de la desnutrición, la economía, desigualdad, los derechos de la mujer, etc. Y él fundamenta sus respuestas pues con amplitud, ¿no? Entonces, parte de eso es lo que tú decías acerca de que no es que no haya producción suficiente en el mundo de alimentos para poder darle de comer a todo el mundo, ¿no? Sino que realmente son otras las problemáticas que llevan a que gente se muera de hambre, ¿no? Entonces, eso, ¿quieres saber tu opinión acerca de este informe? Mira, te voy a decepcionar, pero la verdad es que no conozco ese informe. Oh. Y si tú tienes algún punto concreto, digamos, te puedo opinar, digamos, lo que digas, pero lamentablemente no conozco el informe. Oh, bueno. Y acerca un poco de lo que decía el profesor, yo pienso que el mayor problema que tenemos es la falta de conciencia del bien común, que es lo que lleva a que muchas personas se den el consumismo de tal manera tan fuerte que no se piense en el resto, ¿no? Y que grandes poderes utilicen la avaricia y todo, y utilicen sus poderes para poder enriquecerse y dejar de lado a personas que tienen otro nivel, ¿no? Por debajo. No se piense en el bien común, que sería lo que teníamos que dar también a nuestros alumnos, ¿no? La conciencia del bien común. Gracias. Bueno, cuando nosotros vemos en la sociedad, los niños inclusive tienen conciencia de reciclar el papel, el plástico. Pero ya cuando vamos a un mundo más adulto, que es más consciente y tiene más criterio, a la hora de reciclar, por ejemplo, pilas, las empresas no quieren hacerse responsables de eso porque reciclar pilas o baterías resulta más caro que fabricarlas, ¿no? Pero mi pregunta va a ¿qué relación tiene el tema que estás exponiendo con la responsabilidad social? ¿Está ligado? ¿Es un complemento? ¿Es una manera distinta o más amplia de llamarla? ¿O es una versión paralela o distinta? No sé. Ya, mira, tiene todo que ver, ¿no? La responsabilidad social
la podemos entender en el sentido amplio o también en el sentido más específico del que se habla de las empresas. Vamos a hablar un poquito de los dos, ¿no? Yo creo que la responsabilidad social parte justamente de una conciencia y solidaridad que tiene que ser parte de toda visión de la persona humana. Yo no puedo ser ajeno a mis hermanos y hermanas que me rodean, no puedo ser ajeno a las necesidades de otros, no puedo ser ajeno al mundo que me rodea y cómo afecta mi conducta a las demás personas. La responsabilidad social tiene, por un lado, la responsabilidad de no hacer daño, no contaminar, no afectar con mi conducta la vida de otros de modo negativo, por lo menos. Y el segundo paso es cómo hago para que mi vida, mi conducta, efectivamente contribuya, enriquezca el ambiente social y las personas que me rodean. Creo que eso en sentido amplio es responsabilidad social y me parece que eso es, digamos, la regla, parte de la regla de oro. A los otros como quieras que te traten a ti y de, digamos, el amor al prójimo. Es más, una manera de agradecer, de amar a Dios también es ser agradecido con lo que Dios me da y tratar lo que Dios me da, que es todo mi entorno social, con reverencia y con cuidado. Entonces la responsabilidad social creo que es fundamental para toda persona humana, de hecho para todo cristiano, pero incluso para toda persona humana. Ahora, hablando de la responsabilidad social de las empresas, tenemos un problema, que es que el modelo vigente, bueno, obviamente hay varias posturas. Milton Friedman decía que la única responsabilidad social de la empresa era generar utilidades. Y que cuando se metía a hacer cualquier otra cosa, en realidad estaba usurpando, digamos, roles que no le correspondían. Porque la empresa que hacía responsabilidad social, por decirte, ayudando en algún proyecto, digamos, para personas necesitadas, primero le estaba quitando dinero a sus accionistas y estaba aplicando ese dinero, además estaba quitando a sus accionistas y al gobierno que lo hubiera cobrado a través de impuestos, y estaba destinando ese dinero a una obra concreta, usurpando la responsabilidad del gobierno de ser quien distribuye los recursos que recoge a través de los impuestos. Esa es la perspectiva de Friedman, que a mí me parece totalmente errada. Pero digo, yendo a la responsabilidad social de las empresas son personas jurídicas, y siendo personas jurídicas también tienen responsabilidad. Pero la responsabilidad, obviamente, en última instancia, es de los directores, de los gerentes, de las personas que toman las decisiones en la empresa. Yo me acuerdo, y esto me irritaba mucho, había gerentes que decían: mi responsabilidad para lo que a mí me pagan es para generar el mayor retorno a los accionistas. Entonces yo no puedo dejar que mis consideraciones morales me impidan darle el mejor retorno a los accionistas. Se lava las manos. Y los accionistas dicen: no, yo dejo al gerente que haga como mejor pueda. ¿Para qué me voy a inmiscuir? Yo lo dejo que haga su trabajo lo mejor posible y, digamos, yo no me meto. Y entonces también se lavan las manos. Juan Pablo II y Benedicto han repetido insistentemente: todo acto económico, por lo mismo que es un acto humano, conlleva responsabilidad moral. Si invierto o no invierto, dónde invierto, qué compro, qué no compro, qué vendo, cómo vendo lo que vendo, todo eso son decisiones que tienen responsabilidades morales. Y un acto, para que sea moral, tiene tres condiciones. Uno, el acto en sí mismo debe ser bueno. Dos, las motivaciones deben ser buenas. Y tres, las consecuencias probables de ese acto deben ser proporcionales. Debo tomar en cuenta las consecuencias probables. Es decir, yo no puedo decir: ya, este acto es bueno y yo sé que va a causar un desastre, pero el acto es bueno, entonces me lavo las manos. No, si yo tengo que ser responsable, es decir, esto va a tener estas consecuencias y eso tiene que ser parte de mi análisis para ver si lo hago o no lo hago, porque al final todo acto es mi responsabilidad ante Dios y ante mi conciencia y ante la sociedad. Entonces, la responsabilidad social supone esta perspectiva donde sí soy responsable
de mis actos y soy responsable de la manera como mis actos económicos, profesionales, académicos, impactan o no a la sociedad. Concretamente, creo que es importante que las empresas contribuyan en la solidaridad, porque además están mandando, o sea, están haciendo un efecto real, positivo, en la medida que lo hacen con ese propósito y lo hacen bien, y están ayudando a que sus trabajadores se involucren también en una perspectiva de responsabilidad social. Están enviando un mensaje a la sociedad de decir, no, nosotros también nos hacemos solidarios. Es verdad que como ahora es moda, muchos en realidad lo hacen bajo el esquema de Friedman, es decir, me conviene para posicionar la imagen de mi empresa hacer responsabilidad social. En el fondo no me interesa, lo que me interesa es cómo la plata que invierto en hacer responsabilidad social me está posicionando como empresa y está mejorando mis perspectivas de desarrollo económico. Ahí las motivaciones obviamente están viciadas, entonces creo que hay un problema, digamos, en la alta dirección de esa empresa. Pero digo, son el tipo de argumentos que se esgrimen. Ese es equivalente a, había esta empresa, digamos, caso sonado, una empresa productora de automóviles, que había generado, digamos, toda una serie de automóviles con un defecto que tenía un cierto peligro. Entonces, tenían dos opciones. Hacemos que nos traigan todos los autos para corregirles el defecto. Eso nos va a costar tanto. Si no lo hacemos, la probabilidad es que haya tantos accidentes, y de tantos accidentes nos van a meter tantos juicios, y de estos juicios vamos a ganar tantos y vamos a perder tantos, el costo va a ser tanto. Como el costo de no hacer el recall y que nos haya los accidentes y eventualmente los juicios es menor que el de hacer el recall, entonces la decisión económica es dejar que siga su curso y enfrentaremos los juicios porque eso nos sale más barato. Esa es una decisión obviamente poco ética, poco responsable, pero es el tipo de decisiones que toman muchas empresas. Eso tiene que cambiar. Y eso tiene que cambiar empezando por la conciencia que tiene cada persona de que las decisiones que toma deben ser morales. La empresa no es moral, las personas que toman decisiones dentro de la empresa deben ser. Una pregunta. Me acuerdo haber leído en un libro de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, donde introduce un término nuevo al tema de desarrollo de los países, que es el tema de bienestar, que va en línea con todo lo que dice Juan Pablo II, donde dice que bueno, el bienestar de un país también se mide por el grado de felicidad que tienen sus pobladores, por el tema de qué tanto acceso hay a la cultura, a la educación. O sea, no solamente lo económico marca el desarrollo de un país, hay otros factores. Entonces, esto por lo siguiente, y les pido también que pensemos entre todos porque es algo que me tiene pensando desde hace mucho. En América Latina se vive un problema muy grave que es el tema de la centralización. Las ciudades cada vez se pueblan más de gente. Entonces eso genera estrés, genera poco acceso a algunas cosas que la gente tendría que tener acceso. Bueno, cada vez en las ciudades hay más caos y eso no contribuye a que las personas, por ejemplo, tengan tiempo para pensar o para, no sé, dedicarse a algo que los realice. Entonces, hay algo que se esté haciendo dentro del tema de economía humana para que el tema de la centralización se pueda ir solucionando, porque es un problema grave. Lima es un caos, México es un caos, Buenos Aires es un caos, a veces ciertos horarios. Entonces, ¿qué se está haciendo para que esto de a poco se vaya solucionando dentro del tema de economía? Mira, ahí, o sea, obviamente es un problema real y complejo, porque por lo menos en el Perú, tú dices, vivir en la ciudad te genera estrés, a veces tienes que tomarte uno o dos o tres microbuses para llegar de tu casa a tu trabajo, te pasas 2 horas y media
diarias en el microbús, todo eso es inhumano. Pero por otro lado también es inhumano ver todos los días en tu zona rural que no hay trabajo y no tienes cómo mantener a tus hijos y digamos, no tienes alternativas. Entonces, ahí a veces la opción es lamentablemente pues, no te queda otra, vamos a decir. Y eso es una de las cosas que empuja a, digamos, la migración a la ciudad. Es lo mismo que, digamos, el gran debate que hay ahora en Estados Unidos y en Europa, ¿qué hacemos con los migrantes? O sea, ¿para qué vienen? ¿No? O sea, vienen a vivir mal acá, o sea, que se queden donde están. O sea, quedarse donde están, o sea, no son locos, no son caprichosos, o sea, hay una razón que los lleva a buscar mejores posibilidades para ellos y para sus familias. Digamos, muchas veces a costa de grandes sacrificios. Entonces, ese es parte del telón de fondo. ¿Qué se está haciendo? Hay muchos estudios sobre cómo hacer que las ciudades sean más humanas, cómo limitar el tráfico, cómo hacer que, digamos, los espacios sean más, los vecindarios sean más urbanos, frente a una arquitectura que una época muy funcional, donde, claro, funcionar como máquinas, pero que al final resultaba que esos espacios eran tan fríos que nadie quería estar en ellos. Entonces, sí, tenía un efecto contrario. Ahora se está diciendo ya, ¿cómo hacemos que el ambiente efectivamente sea más humano, más cálido, más acogedor, ¿no? Entonces, es un tema, es toda una corriente que hay, digamos, que está buscando promover ese tipo de vecindarios. En muchos trabajos, ahora se trata de hacer que la producción sea, digamos, en función de objetivos. Entonces, tú, de repente, no tienes que trabajar 5 días a la semana. De repente trabajas 3 días, más horas, y ya no trabajas ni jueves ni viernes, por decir. O de repente entras a trabajar a las 6 de la mañana y te vas a las 2 de la tarde. A las 6 de la mañana no agarras tráfico a la ida, no agarras tráfico al regreso, y basta con que te asegures que hay algunas horas en que tú puedes coordinar con tus compañeros de trabajo. Obviamente depende del trabajo, o sea, una persona que atiende a la ventanilla de un banco no puede tener esas horas, porque digamos, depende de... Pero digo, hay esfuerzos, o mucha gente está apuntando a trabajar en su casa. Con las telecomunicaciones, muchas veces eso ya es posible. Entonces, hay distintas tendencias. En el fondo es un problema que, digamos, no tiene solución fácil. Pasa por una reconversión de la economía, digamos, para aprovechar estas facilidades, y pasa también por políticas de descentralización, digamos, en los países, para promover o ayudar a que las empresas efectivamente puedan localizarse en otros lugares y no tengan sobrecostos que las hagan poco competitivas. José, yo quería saber cuál debe ser, o sea, pensando un poco ahora en el tema del ambiente, ¿no? De verdad que hay todo un boom de películas, documentales, videos, etcétera, que tienen que ver con todas las desgracias, digamos, que van a ocurrir en el futuro, ¿no? Los cambios climáticos, incluso he escuchado en algún momento que hay gente que habla sobre la posibilidad de que existan guerras por el agua y cosas por el estilo en un futuro tal vez no muy lejano, ¿no? Pero, ¿cuál debe ser nuestra postura frente a eso? O sea, yo entiendo que no podemos vivir pues en ataque de pánico pensando en lo que va a pasar, pero también creo que muchas veces podemos como acostumbrarnos, ¿no? Y simplemente obviar que sí hay una realidad complicada en cuanto a contaminación y qué sé yo. Y yo que trabajo con niñas pequeñas, o sea, muchas veces ellas también están expuestas a escuchar ese tipo de futuros pues horribles que supuestamente van a suceder. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra postura frente a eso? ¿Qué tipo de acciones podemos tomar también? No sé si para ayudar a que no suceda, pero para enfrentarlo. O sea, ¿es realmente real, valga la redundancia, que ese tipo de cosas van a ocurrir? O sea, no sé, ¿qué piensas tú? Sí, mira, esa es una discusión que está, digamos, tremendamente presente, digamos,
Y hay, vamos a decir, hay dos tendencias. Hay la que hablan de mitigar y las que hablan de adaptar. Las palabras son equívocas. Voy a explicar, digamos, la tendencia de mitigar apunta a decir ya, tenemos que reducir las emisiones de carbono, tenemos que usar solamente energías renovables, etcétera, 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 porque esto está generando un cambio climático y, digamos, y si no lo hacemos, todo va a ser una catástrofe. Entonces hay que mitigar y eso implica que en muchos casos pues, ya no usen carbón para generar electricidad, usa energías renovables, esto, el otro, limpia, digamos, las emisiones de carbono. Al final hay mucha discusión, pero sí, los cálculos implican que aplicar esas medidas generaría una recesión muy fuerte porque habría muchos sobrecostos. Obviamente generaría también trabajo en la línea de la economía verde, pero el resultado neto sería negativo desde el punto de vista económico. La otra postura que habla de adaptar dice, uno, no sabemos cuánto está contribuyendo o no la humanidad al cambio climático. Primero, no sabemos si hay cambio climático y no sabemos si lo hubiera, cuánto está contribuyendo o no la humanidad. Puede ser que todos los esfuerzos que hagamos, que nos cuesten una barbaridad de dinero, sean irrelevantes en reducir el cambio climático si se estuviera dando. Entonces, en vez de generar tanto, porque obviamente hablamos de cifras macroeconómicas, pero eso se aterriza en un momento. Entonces, la recesión del 2007, o sea, sigue causando desempleo en Europa y hay miles de familias, millones de familias y de personas que están sufriendo todos los días sin no tener trabajo, la indignidad de no tener cómo mantener a su familia. O sea, hay consecuencias reales en la vida de las personas concretas. Entonces, tenemos un poco de recesión y ya ven, o sea, la pregunta es, ¿ese resultado se justifica por lo que vamos a lograr, que no sabemos si va a tener algún impacto positivo? Entonces, lo que hablan de adaptación dice, si hay cambio climático, primero tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para reducir nuestro consumo, hacer un estilo de vida más austero, más razonable. Todas esas medidas son importantes. El reciclar, el no generar desperdicios, el usar eficientemente los recursos, todo es importante y todo se puede hacer con un cambio cultural que va a demorar, pero que es necesario. Pero concentremos los recursos en ayudar a las poblaciones más necesitadas que están sufriendo o que estarían sufriendo los efectos de un cambio climático. Entonces, eso sí es un uso directo, eficaz de recursos en aliviar sufrimientos de personas concretas. Entonces, esas son las dos posturas. Yo me inclino más obviamente por la adaptación, pero digamos, son dos posturas que las dos tienen vigencia y las dos están en competencia hoy en día en los foros internacionales, a ver en qué dirección va las tendencias que se aplican a nivel de los gobiernos. Yo creo que, digamos, volviendo al caso concreto de las personas que a nosotros nos toca educar, es importante saber que sí hay un impacto de lo que nosotros hacemos sobre el medio ambiente, que tenemos que ser responsables, que en la medida de nuestras posibilidades sí nos preocupemos de ser cuidadosos, de tomar medidas que ayuden a no contaminar el medio ambiente, a preservarlo, a usar bien los recursos, a no desperdiciar, digamos, eso como medida general. Ahora, los desastres naturales se han estudiado para tratar justamente de trazar, ¿es el cambio climático el causante de los tornados, de un mayor impacto de los huracanes, de los terremotos? No hay nada, no hay nada. No hay ninguna correlación, digamos, que pueda hacernos suponer que hay un incremento de desastres naturales, de base al cambio climático o lo que fuera.